Buenas tardes. Nos encontramos en este momento con la periodista Eti Janampa del diario El Correo, que nos va a dar una breve explicación sobre el periodismo político. Buenas tardes, Eti. ¿Cómo estás, Amberly? Gracias por haberme escogido para la entrevista. Es un gusto. Bueno, vamos a iniciar con la entrevista y la primera pregunta sería, ¿es posible que un periodista sea amigo de un político? A ver, nosotros los periodistas tenemos una gran responsabilidad, ¿ya? Entonces, una de las, de lo que nos piden a nosotros es, uno, el hecho de no tener militancia, por ejemplo, ¿no? De no tener ninguna afiliación política, porque es como un juez, ¿no? Un juez cuando, por ejemplo, trata un caso de un familiar o de un amigo, de un conocido, se tiene que inhibir de llevar el caso, ¿no es cierto? Claro. Es lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de medicina, ¿no? Si se trata, por ejemplo, del tema de hacer una operación a un familiar o algo así, es preferible que el médico también se inhiba, ¿no es cierto? Claro. Entonces, lo mismo pasa con los periodistas. De todas maneras, siempre puede haber algún tipo de nosotros permanecer neutrales. Y para eso es mejor mantener distancia con el tema de los políticos, con el tema de las personas, de los funcionarios, con el tema de las autoridades. ¿Debe haber una relación cordial? Sí, definitivamente tiene que haber una relación cordial, pero debemos, por ética, ¿no? Más que por un tema legal, por ética, sí debemos de mantenernos al margen de alguna relación amical o sentimental o algo así. Entiendo. En su canal o en el medio en el que trabaja, ¿alguna vez la han limitado a hacer una crítica en lo político? Como le han puesto un límite. No me han limitado y no limito tampoco porque yo empecé hace 10 años como retén y ahora soy editora general, ¿no? El equipo de redacción está a mi cargo, entonces desde el momento en que yo entré no me han limitado y yo tampoco limito, pero lo que sí, como tú sabes, todas las notas informativas de nosotros tienen un impacto en la población, ¿no? Y por tanto la información tiene que estar bien cruzada. Muchas veces un periodista no solo trabaja en un medio de comunicación, sino también a veces asesora a candidatos políticos. ¿Es ético que un periodista esté asesorando y al mismo tiempo ejerza la carrera de periodismo? Definitivamente no. Definitivamente no es ético. Como te decía, no hay un marco legal al respecto, porque tú eres periodista y generalmente los periodistas trabajamos para medios privados, ¿no? Entonces, cuando asesoramos a otra persona, también lo hacemos de manera privada, no es un trabajo privado, no es en el sector público, entonces no hay una legislación que al respecto nos lo impida. Pero éticamente no, pues, no lo es, porque en algún momento, por ejemplo, ¿qué va a pasar si este candidato, por ejemplo, tiene una denuncia en tu medio? O sea, ¿qué vas a hacer? Uno, te vas a inhibir, ¿no? Pero en todo caso no estarías cumpliendo con el fin para el que te han contratado, ¿no? O lo otro, ¿qué pasaría si tú tienes que hacer esa nota? Precisamente, porque mira, los políticos generalmente contratan a periodistas del área política. Sí, no contratan a periodistas del área policial o del área espectáculos, no, te contratan a periodistas del área política. ¿Por qué? Porque conocen el tema, donde ellos se están moviendo, ¿no? El ambiente donde se están moviendo. Y quieras o no quieras, en algún momento vas a tocar algún tema, vas a tocar una fibra sensible, entonces no puedes servir, con ese dicho, no puedes servir a dos dioses, tienes que escoger o con Dios o con el diablo. Claro. Entonces, sí, con él. Ok. ¿Cómo ser un medio de comunicación objetivo en tiempos electorales? Es bien difícil. Es bien difícil. Ser objetivo, a ver, la objetividad es un requisito fundamental.
Por eso te decía que cuando tú tienes una información tienes que cruzarla bien, ¿no? Lo que me decía, por ejemplo, uno de los compañeros, ¿no? Cuando yo llegué a modo de entrenamiento, me decía, por ejemplo, alguien te dice, oye, está lloviendo, y la otra persona te dice, no, no está lloviendo. Entonces, ¿qué haces tú? Solamente escuchar a la persona que dice que está lloviendo, a la persona que dice no está lloviendo. No, abres la ventana y ves que está lloviendo. Claro. Y de eso se trata el periodismo. Tú puedes tener muchos puntos de vista, pero necesariamente tienes que tener también análisis, tienes que tener criterio, tienes que tener la suficiente experiencia y conocimiento de varios temas como para saber si lo que te están diciendo es real o no es real. Listo, gracias. Y ahora, yéndonos un poco al lado de la redacción. ¿Qué géneros periodísticos son más usados en el periodismo político y por qué? Generalmente las notas informativas, ¿no? ¿Por qué? Porque son lo más directo para tratar. La política es el día a día, igual que muchos temas, ¿no? El tema político tiene que ver con el tema económico, con el tema judicial, con el tema local. Entonces, para cubrir las notas del día son las notas informativas, básicamente. Y el género periodístico, usted lo mencionó, usa el análisis, ¿sí? Entonces, ¿cómo usa esta herramienta como para desentrañar las noticias? ¿O de qué manera lo utiliza? Como te decía, nosotros como periodistas necesitamos tener varios conocimientos. ¿Ya? Tú no puedes hacer una nota sobre un tema que no conoces. Es imposible que hagas una nota de un tema que no conoces. En esta época, ¿no? Y en época preelectoral, en época electoral, y ahora por lo que estamos viviendo con este cambio de gobierno, le hemos dado mayor importancia al tema político de un, por ejemplo, funcionario, ¿ya? Que tú puedas citar en tu nota informativa. O sea, si la entrevista por sí sola sirve para hacer una nota, genial. Pero si la entrevista involucra a otros sectores, si la entrevista involucra a otras personas, otros funcionarios, entonces lo que varía es el grado de análisis que tú vas a utilizar para elaborar una nota. El interés público es uno de los factores que toma en cuenta uno como periodista, ¿no? Y sobre todo en el periodismo político, ¿hay otros factores aparte del interés público? Todo el periodismo se rige en el interés público. Todo el periodismo, no solo el político, el económico, el social, o sea, todo. Nosotros, por ejemplo, temprano elaboramos un cuadro de comisión, ¿no? Tempranito, con los redactores, con los fotógrafos, y todo tiene que ver con lo que le interesa a la población, incluso sin que la población lo sepa. O sea, ¿qué es de interés para la población? ¿Qué tiene que saber la población? ¿Qué conocimientos, qué información necesita la población? Todo, y en cuanto a periodismo político no es diferente, ¿no? O sea, entonces, tiene que ver mucho. Entonces, usted me estaría diciendo que el periodista político como marca la agenda o qué es lo que debe pensar el ciudadano o el lector. Al contrario, el ciudadano a nosotros nos marca la pauta. El ciudadano nos dice qué es lo que le interesa y qué es lo que no le interesa. Y nosotros le damos por agregado una información más acerca de lo que le interesa. Que parte de la misión como periodista también es eso, ¿no? Informar, pero también educar, también formar. Entonces, cuando llegué a Correo me di cuenta de una cosa. El que decide cuál es la portada, por ejemplo, es la población. La población es la que decide cuál es la portada. ¿Por qué? Porque un medio de comunicación, como toda empresa, hace un estudio de mercado, ¿no? ¿Qué días, por ejemplo, has vendido más y qué días has vendido menos? Increíblemente en Correo, los días que habías vendido más eran cuando habías sacado notas policiales en portada. Y los días que habías vendido menos era cuando habías sacado notas políticas en portada. Es interesante lo que usted lo que usted me dice, porque a los estudiantes se
se nos inculca una teoría que es de la agenda setting, que se supone que el periodista influye en qué pensar, no en el cómo, pero sí en el qué pensar, o sea, como te voy a dar esta noticia y en esta noticia vas a estar pensando, pero usted como periodista en ejercicio me está diciendo que no es así en la actualidad. Mira, por eso te digo, hay un mito que es básicamente una teoría, por ejemplo, que el partido de gobierno actualmente está manejando, ¿no? O sea, que el hecho de que el medio de comunicación o todos los medios de comunicación se dirigen hacia un lado y están tratando de llevar a toda la población hacia ese lugar, ¿no es cierto? Pero yo en mis años de periodismo, mira, yo llevo más o menos 15 años de periodista. Y lo que yo he visto todos los días es un esfuerzo sobrehumano de personas por darle a la gente, ¿no? No lo que nosotros queremos, no lo que el periodista quiere, sino lo que la población pide, lo que la población le interesa, y darle información para que la población pueda tomar una decisión correcta, una decisión adecuada. Entiendo. Y ahora hablando de la gente y de lo que le interesa, el tamaño que tiene la sección política en su diario, ¿cuál es y cuál es la importancia que posee? Mira, todo depende de la coyuntura en la que estamos. Nosotros tenemos ahorita en Correo Huancayo, tenemos 24 páginas. Nosotros antes de pandemia salíamos con 36 páginas, hasta con 40 páginas hemos salido. Pero por el tema de la pandemia, el ahorro de papel y todo eso, nos bajaron a 20 páginas. Nos recortaron casi la mitad de la edición. Ahora nos han devuelto un cuadernillo más, entonces ya tenemos 24 páginas. Mira, por ejemplo, esta es la edición de hoy, ya la que salió hoy. Nosotros tenemos, esta es nuestra portada. Esta de acá es el tema del día, que se supone que es el tema más importante, ¿no? Luego tenemos la sección de locales. Tenemos, por ejemplo, hoy hemos tenido 4 páginas locales, 1, 2, 3 y 4 páginas de locales. Hasta acá. Luego tenemos la página de región, ¿no? Que es una página, por el momento, la página de región son notas que te vienen de otras provincias como Chanchamayo. Nuestro público objetivo más grande acá es Huancayo, pero tenemos una página destinada a otras provincias como Chanchamayo, Jauja, Concepción, ¿no? Toda la selva central. Y acá, mira, viene nuestro espacio de política. Hoy hemos tenido 1, 2, 3, 4, 5 páginas de política. Si te das cuenta, solamente hemos tenido 4 páginas de locales y hemos tenido 5 páginas de política, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Luego tenemos mundo, primera fila, deportes y nuestro contrapunto. Imagino que ahora con este contexto de Cerrón, que está por allá, tendrá como más páginas ahora. Definitivamente. Ahorita, como te digo, por el tema todo el movimiento que ha habido desde la época preelectoral, la primera, segunda vuelta y ahora el cambio de gobierno, que todavía nos está golpeando fuerte porque en este cambio de gobierno ha venido, se ha juntado con el tema de la pandemia, la economía, la afectación a la economía mundial, pero también como que este cambio de gobierno no ha logrado despegar con políticas claras, lo que ha derivado en una afectación más grande todavía en nuestra economía, ¿no? Eso junto con lo del alza del dólar y un montón de cosas más, entonces ha cobrado mayor importancia. Como te decía, a veces la portada, a nosotras nos la ponen, por ejemplo, nos pone la población, ¿no? Nos dice qué es lo que más le interesa, qué es lo que no le interesa, pero los temas que están en portada, mira, nosotros tenemos nuestra portada principal y estas de acá que se llaman llamadas, ¿no? Las más chiquitas, ¿no? Se llaman llamadas en la portada. Entonces, las llamadas también son notas importantes que tal vez no lo son tanto como la portada, pero son también notas importantes que a la gente le puede interesar. Entonces, en estos últimos días, por ejemplo, hemos optado por este tema, ¿no? Que son las portadas partidas. Un tema político y un tema local, ¿no? De interés de la población. Bien, señora Eti, muchas gracias por
por la explicación, gracias por darse el tiempo de, de ser bastante explícita. De verdad estoy muy agradecida y eso sería todo.